porque no todos te conocemos. Así que bueno, adelante, Raúl. Sí, muy Sí. buenas noches, hermanos y hermanas. Bueno, estoy viendo todo, bueno, porque de acá no sé cuál es la cámara que tengo que poner, pero bueno, los escucho a todos, tengo mi corazón dispuesto y mi oído. Buenas noches, hermano Javier. Hola, ¿cómo te va? Bien, hermano, bien, bien. Bueno, las preguntas son sencillas, y bueno, queremos conocer su nombre completo y cómo está compuesta su familia. Sí, bueno, mi nombre es tal cual aparece con el Adrián en el medio. Es Javier Adrián. Esos son los nombres que me pusieron mi papá y mi mamá. Y bueno, ¿cómo está compuesta mi familia? Era la otra pregunta. Bueno, mi familia, mi núcleo familiar está compuesto por mi esposa, Paola, y tengo 4 hijos que el Señor me ha dado. Y bueno, ellos, un poquito algo hablé, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Natalie, que tiene 25, ella ahora está en España, se fue hace un par de meses a España. Después viene Juliana, que tiene 18, Valentina, que tiene 16, y Mateo, el más chico, que tiene 14. Así que entre la primera y el último, y el segundo hay una distancia de unos años. En ese momento, bueno, en ese momento tuvimos un bebé, el Señor nos regaló un bebé, pero falleció casi al nacimiento. Una experiencia bastante traumática, pero todo lo que nos hace pasar al Señor es para bien. Un poquito por eso esa diferencia de edad entre Nati y la segunda, que es Juliana. Y también un poquito nosotros nos dedicamos a estudiar, nos casábamos jóvenes, y en ese tiempo también, bueno, el Señor nos regaló a Nati, que es la mayor, y estudiamos un poco. Así que moviéndonos bastante, porque están en una edad hermosa, pero al mismo tiempo desafiante, que hemos pasado todos, y están en plena adolescencia. No sé si quieren algo más, yo sigo. Muy bien, hermano. Bueno, ahora nos podía contar cuándo, un poquito así, cuándo recibió al Señor usted en ese momento, y bueno, y si algo de la familia, ¿ves? ¿Cómo fue ese momento de conversión de la familia? ¿Se escuchó? Sí, sí, sí. Bueno, en lo personal, yo vengo de una familia creyente. Ya somos creo que empezaron mis bisabuelos siendo creyentes. Así que eso es una bendición y al mismo tiempo también un desafío, ¿no? La fe fue transmitida y en lo personal, yo acepté al Señor en un campamento lindo. Seguramente algunos de ustedes que me están viendo ha ido. No sé si hemos coincidido en algún campamento por la edad. Bueno, yo tengo 53 años, no sé, quizás haya algunos. Yo los noto un poquito, algunos más jóvenes y otros un poquito más grandes. Y fue en el campamento LIM cuando tenía 11 años, un campamento de niños, uno de los primeros campamentos que fui. Me acuerdo que, la verdad, la fecha no la recuerdo, seguramente verano, sí, obviamente. Y bueno, sentí el llamado del Señor en un devocional, donde me di cuenta que lo básico, que era un pecador, que por más que sea hijo de o nieto de, no era hijo de Dios,
que era lo más importante. Y bueno, el Señor me habló de una manera directa. Y cuando uno es chico, eso es lo bueno, abre el corazón, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, incorporándome obviamente a la familia de Dios. Si bien mi familia era del Señor, yo todavía no. Así que bueno, 11 años el Señor me habló a mi corazón. Y no me acuerdo qué otra cosa más. No sé, algo así con respecto a su esposa, la conversión de ella, un poquito, sí. De ella, bueno, Sí. yo a ella la conocí cuando ya era creyente. Ella iba a una iglesia, a otra iglesia, y bueno, por intermedio de diferentes amigos de esa época, la conocí. Y ella aceptó al Señor en una conferencia callejera de Luis Palau, acá en Buenos Aires, en Constitución, creo que me dijo que la habían hecho. Y ella, bueno, su mamá ya había creído, siendo grande ya, porque su mamá era una señora separada del marido, y bueno, conoció al Señor de grande, y llevó a sus hijos al Señor, ¿no? Y bueno, ella se convirtió en una conferencia en la calle de Luis Palau. También. Muy bien, hermano, muy bien, estimado. Ahora, la pregunta es, ¿qué tarea está realizando, ¿no? Usted con su esposa, su familia, en la congregación? ¿Y dónde está más o menos bien ubicada la congregación? Para tener en cuenta. Sí, bueno, yo particularmente soy anciano ya hace más de 5 años en la congregación. Compartimos el ancianato con, con otros 2 hermanos más. Bueno, estaba mi papá también, que falleció el año pasado, quizá alguno lo recuerde, a Rubén. Mi papá también era anciano. Y bueno, las actividades, todas las sabidas y por haber. En particular tenemos a cargo los chicos jóvenes y adolescentes en la escuela dominical. También tenemos las reuniones de matrimonio, que bueno, por el tema de la pandemia un poco se descontinuaron. Y también tenemos actividades en la zona sur. Nosotros pertenecemos a la zona sur. Y en esas iglesias somos unas 24 iglesias más o menos de la zona sur. También participo, mi señora también, y bueno, mi hija ahora está en España, pero también participaba del coro unido de la zona sur, que también lamentablemente hemos tenido que suspender todas las actividades. Y también apoyamos, ¿no es cierto?, diferentes actividades de la zona. Hacemos campamentos también. De verdad que el Señor nos tiene ocupado en la obra, en el ministerio de la palabra, también. En lo personal, bueno, ¿dónde queda la iglesia? Bueno, la iglesia quizás sea un poquito más fácil agarrar las vías del tren, ¿sí? Agarrar la línea que viene para el lado de Gleu, ¿sí? Que nace ahí en Avellaneda. Bueno, ustedes son de... ¿Es Avellaneda? No. Ustedes pertenecen a Quilmes, ¿no? ¿El partido? No, Avellaneda es. Avellaneda. Algunos sí, otros. La iglesia pertenece a Avellaneda, ¿no? Bueno, si ustedes toman Avellaneda, en vez de irse para el lado de las vías que van a La Plata, se vienen para el lado que va a Gleu o a Alejandro Korn, y ahí se van a topar con Lanús, ¿sí?
Avellaneda, Lanús, Remedios de Escalada, Loma de Zamora, Banfield antes, me olvidé de Banfield, si no se enojan. Ese es el orden de las estaciones. Loma de Zamora, después viene Temperley, y después ahí la vía se divide. Se divide, un ramal va para el lado de Montegrande y otro ramal va para el lado de Alejandro Korn. Después de Temperley, nosotros estamos en Adrogué. Esa es la cabecera, digamos, donde estamos nosotros, la iglesia nuestra. Y el barrio donde está la iglesia en sí se llama Malvinas Argentinas. Aunque los antiguos moradores de donde está la iglesia le llaman Loma Verde, por eso quizá alguna vez han escuchado Loma Verde, pero en realidad Loma Verde es un nombre que no está en la filca, mirá qué viejo que soy, no está en los mapas, no está en Google Maps, vamos a ayornarnos un poco. Bueno, esa es la zona. Después viene Bursaco quizás han escuchado. Después viene Longchamps, a donde está el Hogar El Alba. Seguramente han pasado algún día en el Hogar El Alba. Bueno, toda esa zona de incumbencia es la famosa zona sur, en donde tenemos nosotros actividades. De manera que estamos a unas 7, 8 estaciones de Avellaneda. De Capital estamos más o menos quizá a la misma distancia de ustedes a Capital, no me acuerdo, no sabría decirle, más o menos por ahí. Estamos cerca, quizá un poco contramano, nada más. Y después, ¿qué era la actividad laboral? ¿Me dijiste? No me acuerdo. ¿Esa era otra pregunta? No. Sí, la última, estimado. La última le hago, hermano. Sí. Capaz que en el mensaje trae el consejo para aquellos que somos recién matrimonio nuevo y que necesitamos siempre el consejo fresco, ¿no? De algún hermano, de alguna experiencia. La crianza de los hijos, sobre todo cuando son adolescentes. ¿Algún tip? ¿Algún tip? PPP. Paciencia, paciencia, paciencia. Y amor, amor y amor. Es todo un desafío ser padre de alumno adolescente. Si bien bueno, yo en lo personal soy docente, ahora soy docente jubilado, porque me acabo de jubilar este año. Pero yo era profesor del secundario. Y bueno, trabajaba con adolescentes. Y que es la edad que yo tengo, ¿no? Ahora de chicos. Y bueno, hay que charlar mucho. Digo mucho, cuando digo mucho también hay que charlar con los silencios. No sé si soy claro cuando explico esto. Porque hay veces que uno quiere sermonear, no, con los chicos, sobre todo a la edad de adolescentes, eso no es aconsejable. Hay que hablar lo justo y necesario, pero el desafío más grande es el ejemplo, sobre todo en la edad de adolescentes. Cuando son chiquitos vos los llevás para donde querés, los metés adentro de tu auto si tenés, o te los llevás en el colectivo y chao, se acabó. Pero cuando tenés hijos adolescentes, muchas veces las palabras, hay veces que hay que guardarlas y hay que ser sabios cuando decimos las palabras, pero por sobre todas las cosas, lo que te pide el chico y el creyente es ejemplo. Ejemplo. Él quiere ver en vos lo que vos decís. Y este es el desafío. Es un gran desafío. Porque todos los días nosotros vivimos con ellos, así que
es difícil, como dicen ellos, uno ser careta, ¿no? Uno trata de ser lo que es delante de él. Y sí, siempre tratando de llevarle consejos, de tratando de llevarle algo espiritual, y para que ellos puedan ir creciendo en el conocimiento de Dios, ¿no? Un desafío ahora en esta situación de pandemia, porque bueno, se ha cortado todo lo que es la iglesia. Y ahora nos damos un poquito cuenta de lo importante que es, de lo importante que es estar, de lo importante que es que el chico esté en una escuela dominical o en una actividad adolescente, de jóvenes. Esta pandemia nos enseña muchas cosas y nos va a seguir enseñando otras tantas. Así que lo que yo le decía, sobre todas las cosas, ejemplo, el chico quiere ver. No sé si me olvidé de algo. No, está muy bien, hermano, gracias. Gracias por todo, le damos la bienvenida, bueno, como ya lo hizo Pablo, como hicieron los hermanos, así que bueno, estamos dispuestos también para oír. Así que bueno, le paso ahora a Pablo. Pablo, bueno, lo dejo todo en tus manos. Bueno, antes de pasar al mensaje, vamos a tener otra palabra de oración para que el Señor bueno, puedas darnos todo lo que el Señor puso en tu corazón y poder tener la sabiduría de estar atentos, que es tan importante es más para estos tiempos que los matrimonios estemos afianzados más que nunca en la mano del Señor, porque se vienen tiempos complicados. Y qué bueno que aprovechemos estas reuniones para poder estar fortalecidos, ¿no? Esto tenemos que aprovecharlo. Ya que no podemos la parte presencial, aprovechemos esta cierta comodidad que tenemos a través de Zoom. Bueno, vamos a orar entonces. Le voy a pedir a Leandro, que lo tengo por ahí dando vuelta. Leandro, ¿querés orar? Y después, hermano Javier, podés, tenés la palabra. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por este día, Señor, que nos has regalado, porque pudimos, Señor, ver tu cuidado y tu compañía. Y, Señor, también te damos las gracias por este tiempo, Señor, que nos permite separar para poder estar reunidos los matrimonios, Señor, de la Iglesia. Y, Señor, te damos las gracias por este privilegio que vamos a tener de poder abrir tu palabra. Señor, te damos las gracias porque cada vez que la abrimos, Señor, tú nos hablas a cada uno de nuestros corazones, a cada una de nuestras necesidades. Y, Señor, queremos poner este momento, queremos poner a Javier, Señor, en tus manos, para que lo puedas estar utilizando en esta noche. Señor, que él pueda hablar con claridad lo que tú has puesto en su corazón, para, Señor, que cuando terminemos de estudiar tu palabra, Señor, podamos estar edificados por haber meditado en ella. Ponemos, Señor, toda esta reunión en tus manos y oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno. Adelante, Javier. Adelante. Bien, dale, gracias. Bueno, el tema un poquito que ustedes habían pensado es la rutina, es un poco el tema que elegí. Entiendo la rutina en el sentido malo, ¿no? Estamos hablando de la rutina dentro del espacio del matrimonio y demás, ¿no? Estamos hablando de eso cuando esta rutina puede llegar a ser mala, porque cuando uno va a la definición de rutina, yo la tengo acá, dice, una rutina es una costumbre o hábito adquirido de hacer las cosas por mera práctica y de manera más o menos automática. Eso es una definición de rutina. Si uno la ve así, no despierta, digamos, ninguna sospecha en cuanto a que puede ser buena o que puede ser mala.
todo depende de lo que yo esté haciendo como rutina, ¿no? Podemos llegar a pensar la rutina de las actividades, de las reuniones, no es mala. Y cierto que la estamos extrañando, ¿no? Ahora que no podemos tener esa rutina de ir a la iglesia, esa santa rutina, ¿sí? Pero también quizás hay otras rutinas que no son tan buenas, ¿sí? En el fondo está el por qué y el para qué se hacen las cosas, ¿sí? Para que algo no caiga, ¿no? En alguna rutina, tengo que ir a algo más profundo y constantemente hacerme preguntas y constantemente pensar si eso que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo porque me sale de hacerlo o porque es algo bueno, ¿sí? Por eso el desafío un poco es no aconsejar, digamos, en cuanto a qué sería lo bueno para tu esposa, para tu esposo, o para tu familia, o para la crianza de tus hijos, qué rutina es buena, qué rutina es mala, o que esa rutina en realidad está tapando algunos que otros problemas, ¿no? Por eso quería ir más profundo y de pensar que nosotros, digamos, estamos y existimos y tenemos una razón de ser por una relación, ¿sí? Es un poco lo que el Señor ha querido poner en mi cabeza, digamos. Todo, digamos, lo que vos haces, sobre todo estamos hablando a creyentes, ¿no? Está basado y tiene una trascendencia por la relación que vos tenés con el Señor. Y con el Señor de la palabra, y con la palabra del Señor. Es un ida y vuelta, ¿sí? Cuando vos empezás, o cuando nosotros empezamos, hablamos de una pareja general, a hacer las cosas de una manera rutinaria, ¿sí? Que antes no era así, sino que antes había otras cosas también. Es porque quizás fuimos abandonando un poco esa relación y se ha ido oxidando, digámoslo así, de una manera gráfica, la relación que vos, hermano, y yo, hermano, y la pareja o el matrimonio en sí, debe tener con el Señor, ¿sí? Y cuando yo voy a la palabra del Señor, vemos que la relación con el Señor es una relación de vida. De manera de que no entiendo y no me gustaría, digamos, más que no entiendo, no tendría que pasar de que una relación con tu esposa, siendo creyente, caiga en la rutina y caiga en un agotamiento, caiga en un aburrimiento, en algo que no tiene sentido, cualquier tipo de relación que yo tenga con mi esposa, ¿sí? Desde una conversación hasta la más íntima, que un poco vamos a ver todo, ¿sí? Si esa relación cae, yo me tengo que preguntar, ¿cómo está mi relación con el Señor? Porque esta es la relación de las relaciones. ¿Cómo estoy yo con el Señor? ¿Cómo está mi esposa con el Señor? Y la palabra, ¿sí? ¿Cómo está el matrimonio con el Señor? Es un poco ahí a donde tenemos que apuntar.
Porque yo te puedo dar un montón de consejos, de experiencia, de decir, bueno, tenemos que volverlo a vivir ese deslumbramiento que teníamos cuando allá, bueno, yo en los 20 años, ¿no? Cuando éramos jóvenes y los novios. Y eso, pero eso es anhelar algo que ya pasó. El desafío es empezar a vivir algo nuevo siempre, todos los días. ¿Sí? Y eso es, entiendo yo un poco, volviendo a la palabra, volviendo a los principios bíblicos en los cuales está cimentado el matrimonio, en los cuales está cimentado la relación matrimonial. ¿Sí? Y esto es un desafío que implica esfuerzos. ¿Sí? Ciertamente, volver precisamente a las palabras, a la palabra de Dios y volver a esa relación que quizás no esté bien con el Señor, es un poco el desafío que te propongo y que les propongo a ustedes avanzar en este momento. ¿Sí? Éxodo 33, 7, por ejemplo, allí tenemos al pueblo de Israel y en donde está explicado un poco cómo se relacionaba ese pueblo, cuál era el corazón de ese pueblo. Y cuál era la propuesta de Dios para ese pueblo. Y allí dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. ¿Sí? El campamento un poco me habla de la vida rutinaria, de las rutinas, que no son malas o buenas, simplemente son rutinas, pero que quizás estas rutinas me van aplacando, me van metiendo para adentro, me van aislando. Lo que quiere el Señor es que salgamos fuera. ¿Sí? ¿Dónde estaba el tabernáculo? ¿Sí? Estaba afuera del campamento. Si yo quería tener si un israelita quería tener una relación íntima con el Señor, tenía que ir al tabernáculo. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión. ¿Sí? Y ese es el desafío que estamos hablando de parejas, ¿no? De matrimonios creyentes, ¿no? Que cada matrimonio creyente debería tener. Debemos preguntarnos, ¿cómo está mi relación con Dios? Porque a veces esperamos que las cosas se solucionen. Y ahora el Señor, quizás estoy imaginándome problemas que todos los hemos tenido, ¿no? Y lo tenemos como matrimonio. Y pidiéndole al Señor que Él pueda cambiar. Pero también yo tengo que dar un primer paso. Yo me tengo que acercar al Señor. Porque la bendición del Señor está ahí en el tabernáculo. Y el tabernáculo para el creyente es el Señor. El Señor que vino a este mundo, y tomó forma humana aquí y murió por vos y por mí. Y murió y resucitó y nos ha dado una vida nueva. Por eso todo lo que viene del Señor es algo nuevo y es algo disfrutable todos los días. No tenemos que vivir siempre con el espejo retrovisor pensando, qué bueno que era cuando yo estaba de novio. Me acuerdo que yo siempre pensaba en mi esposa, ¿no? Yo estoy hablando por mí. Y bueno, ¿qué pasó? No podemos vivir con el retrovisor, tenemos que vivir precisamente mirando hacia adelante, porque el desafío del creyente es siempre mirar hacia adelante, mirar al Señor y esperar que Él pueda ir cambiando mi vida, cambiando la vida de mi esposo, de esposa o esposo, sea cual fuere, ¿sí? Y renovándonos cada día. ¿En qué? En la palabra del Señor. Como por ejemplo Jeremías dice en el capítulo 15, versículo 16,
de su profecía, ¿no? De su libro, mejor dicho. Allí dice lo siguiente: fueron halladas tus palabras y yo las comí, dice. Y tu palabra me fue por gozo y por la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué es lo que mantiene viva, digamos, la llama de un matrimonio? La relación íntima con el Señor, la relación íntima con su palabra. ¿Sí? Y esa palabra, precisamente, cuando la comió Jeremías, ¿qué pasó? Fue de gozo y fue de alegría. Fue de gozo y fue de alegría. ¿Cómo podemos entonces renovar esta relación con Dios y convertir estas rutinas que quizás me estén agotando, público del matrimonio? Y es un poco lo que quería compartirles con ustedes, ¿sí? Rápidamente, porque un poquito ya el tiempo está pasando, pero vamos a ir volando, ¿eh? Como el águila, ¿sí? Recordando un poco también lo que dice allí Isaías, ¿no? 40:31, pero los que esperan en Jehová, ¿sí? Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que esto sea una realidad también en tu vida, en la de tu esposa y en el matrimonio. Cuando volvemos a la palabra del Señor, vemos que ella nos alimenta y que ella nos da la energía necesaria para vivir el día a día, para la gloria del Señor. Principios básicos del matrimonio. Me gustaría que vayamos al libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 14. Si lo tienen, así no hablo tanto yo. Si alguno lo tiene, lo lee. ¿Dale? No sé si el que está a cargo del Zoom puede habilitarlo. Levanten la manito. ¿Los 14? Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Bien, ahí tenemos un principio para sentar y entender qué es un matrimonio. El pacto, ¿sí? Como habla ahí la mujer de tu pacto, es una recriminación ese versículo, entre dos personas, varón y hembra, que se aman y que han decidido unir sus vidas voluntariamente. ¿Para qué? Para cumplir juntos el propósito de Dios, formando una familia según el orden establecido por el Señor mismo. Lo más probable que este nombre de pacto se derive de una raíz hebrea que significa encadenar, poner grillos, ¿sí? Y Dios a nosotros, a los esposos, al matrimonio, nos ve precisamente como dos que están unidos o están encadenados con grillos. Así nos ve el Señor. Para Dios el concepto de matrimonio es un pacto que va más allá de los sentimientos y de las situaciones. Esto se va aprendiendo con el tiempo, se va aprendiendo con los años, ¿no? Bueno, yo llevo 28 años, cumplimos hace poquito, el 8 de julio, años de casado. Y la verdad que es un aprendizaje todos los días. Y todos los días vemos que el Señor está sobre cada uno de nosotros. Pero hemos entendido que esto es un pacto, que estamos agarrados como los presos, ¿sí? Pero no viviendo como presos, ¿no? Sino viviendo presos en el Señor, para la gloria de Él. Y así lo hemos entendido. Y muchas veces, bueno,
cuando uno quiere caminar, quizás al otro lo arrastra y viceversa, ¿sí? Nos tenemos que poner de acuerdo para caminar. Y esto es un poco el desafío, y esto es un poco de que habla precisamente esto del pacto. Leamos también otros versículos que seguramente lo han tratado en algunas reuniones de este tipo. Seguramente en las reuniones de matrimonio lo que tiene es que siempre se vuelven muchas veces sobre los mismos textos, pero eso no significa que no sea de bendición. Leamos en Génesis 2, 24 y 25. ¿Sí? Otro que pueda buscar, Mateo 19:5, y otro que pueda buscar, Efesios 5:31. Si lo quieren, léanlo, Por lo tanto, dejará el hombre si no a lo su leo yo padre. también. Sí. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bien, Mateo 19:5. Ahí un poquito es el que habla es el Señor y retoma esto de Génesis. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Y los dos serán una sola carne? Perdón, me preguntan. Sí. Muy bien. Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Muy bien. ¿Sí? Vemos cómo en toda la palabra del Señor, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿sí? Palabras que el Señor estaba repitiendo cuando le decía oportunidad. Bueno, si ven el contexto, le estaban preguntando acerca del divorcio al Señor. Y el Señor, ¿qué hace? Vuelve a la palabra, vuelve a las bases. ¿Sí? Y luego Pablo también está ahí explicando un poco la relación de las esposas y los esposos, ¿sí? Tomando precisamente este principio. Dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. De aquí nacen 4 principios muy sencillos, pero poderosos, para mantener un matrimonio vivo y un matrimonio sano. ¿Sí? Y lo vamos a ver rápidamente. ¿Sí? El primer principio que vemos es un principio, podemos decir, separación. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. ¿Sí? Otro principio podemos llamarlo de permanencia. Y serán una sola carne. Un tercer principio, que podemos llamarlo de unidad. Y estaban ambos desnudos, continúa el otro versículo, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Otro principio que podemos ver, un principio de intimidad. Entonces, tenemos separación, tenemos permanencia, tenemos unidad y tenemos intimidad. Vamos a ir rápidamente navegando por cada uno de ellos. Y quizás te puedas ir identificando con estos principios, y quizás te puedes ir dando cuenta a ver si los si lo dejamos de practicar, o si falta algo, o ajustar algo, ¿sí? ¿Para qué? Para darle vida a eso que quizás está un poco rutinario, a eso que quizás está un poco oxidado.
el primer principio de todos dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Yo le puse, bueno, separación. Lo que, vamos por el lado negativo, lo que no significa. Estamos hablando del padre y de la madre, ¿no? De tu papá, de tu mamá, antes de estar casados. No significa abandonarlos. Si no, estamos en contra de la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es muy clara. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Esto está en la palabra del Señor. ¿Sí? Tampoco debemos olvidarnos. El Señor es muy celoso de esto. Sobre todo cuando los papis se están poniendo grandes. ¿Sí? Bueno, un poco es la experiencia mía. Quizás cuando están más jóvenes, quizás no le demos, digamos, tanta bolla porque uno está metido en nuestras cosas, ¿vieron? Pero después, a medida que va pasando el tiempo, que van pasando el cronómetro de la edad, te das cuenta del viejo y de la vieja, ¿no? De lo que han hecho y de lo que hacen por vos, si los tenés todavía. Y no debemos olvidarnos, ¿sí? Tampoco debemos faltarles el respeto. Esto es algo que no tendría que pasar entre los hermanos en la fe, ¿no? Lamentablemente hay veces y hay situaciones que quizás hemos vivido con nuestros viejos, que han quedado quizás a veces algunas conversaciones, algunas diferencias que se han ido de, digamos, el diálogo quizás fue muy, muy fuerte, ¿no? Y hemos faltado respeto a nuestros padres. Pero si somos hijos del Señor, siempre tenemos el recurso de la humillación y del perdón. Y eso es algo maravilloso. Si tu viejo, si lo tenés, o tu mamá, quizás hay algunos, yo entiendo que hay veces, hay algunas relaciones que son un poquito conflictivas, pero bueno, el Señor te dio la facultad de poder lidiar con eso, porque tenés al Espíritu de Dios en vos. Simplemente le tenés que dar lugar, para que vaya aflorando la paciencia, el amor, la misericordia, para que esa relación con tus viejos, si es que los tenés todavía, no transite por estas calles un poquito poseadas, ¿no? Como el abandono, el olvido o la falta de respeto. Tengamos presente que la honra a tu padre y a tu madre no es solamente cuando, la Biblia no dice que es cuando estás en tu casa viviendo con ellos. Es un mandamiento eterno, es un mandamiento que siempre está vigente. Ahora, lo que sí significa, tenemos que también saber que hay algo que significa esto de dejar a padres y madres, ¿no? Que tiene un significado positivo. Cortar la relación de dependencia es necesario. Es necesaria una independencia, ¿sí?, emocional, una independencia desde ya económica. Esto es un desafío, sobre todo en las situaciones en que nos toca vivir. Pero bueno, tenemos, si sos padre trata de criar o de llevar a tu hijo a que ellos puedan valerse por sí solos, eliminando toda también actitud negativa hacia ellos, ¿sí? Hay muchas veces que las parejas, los matrimonios, tienen como una especie de cola de arrastre de la vida anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Se ve mucho esto en los matrimonios, ¿sí?
que traen al matrimonio las miserias que lamentablemente vivieron antes de casarse, ¿sí? Hay situaciones muy complicadas de vida. Hay chicos y hay adolescentes que lamentablemente cuando son niños quizás pasaron por abusos, ¿sí? Quizás pasaron por situaciones muy complicadas, quizás pasaron por situaciones en las cuales no sabían cómo enfrentarlas porque eran menores. Y todo esto ha quedado guardado en el corazón. Pero, como le dije recién, el Señor es alguien que hace nuevas todas las cosas, ¿sí? Y si vos viviste esto con tus padres, o si has tenido padres un poco autoritarios, poco afectivos, esto también se arrastra al matrimonio. Y es bueno ir dejándolo, ¿sí? Hablar con el Señor, decirle francamente, Señor, yo no puedo con esto. Es algo que me sigue, es algo que me atormenta. Hablarlo con el Señor. Hablarlo con tu esposo o con tu esposa. Porque estas situaciones de arrastre que no terminan de producir esa separación de esa vida anterior, muchas veces, lejos de ser de bendición, son un lastre que llevan a muchos matrimonios quizás a fracasar, o a muchos matrimonios quizás a repetir, lamentablemente, quizás historias de padres separados y de padres con conflictos y demás, ¿sí? Una vez que vos estás unido a tu mujer, sos ella y vos, el Señor, ¿no? En el medio, tiene que estar ahí, pero sos ella y vos. Y en lo posible tratar de separar, ¿sí? Soltar resentimientos, ¿sí? Soltar corazones resentidos que no llevan absolutamente a nada. Bien, esto por un lado, la separación. Vamos al otro concepto. Bien, dice, seguimos en ese versículo de ahí, un poquito no nos vamos a mover porque un poquito el tiempo pasa también. No sé hasta qué hora tengo, Pablo. Mirá, no tenemos problemas con los colectivos ni con el transporte, así que no hay problema. Explayate con el tiempo que tengas. Está bien, no, bueno, cualquier cosa me cortan, ¿viste? Y chao. Si es muy largo. Bueno, vamos rápidamente. Vamos al segundo concepto que habíamos visto, ¿sí? Unidad. En el matrimonio hay algo matemáticamente incongruente, pero divinamente congruente. En el matrimonio, 1 más 1 es igual a 1. ¿Ah? Esto que parece una locura, si estamos hablando de alguien que sabe matemáticas, o cualquier persona, 1 más 1 obviamente es 2. Pero para Dios, en el matrimonio, 1 más 1 es 1. Dejará, dice Génesis 2:24, volvemos al mismo libro, texto. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Sí? En Mateo 19:6, ¿sí? Que habíamos leído, dice, así que no son ya más dos, dice el Señor, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Otro principio que debemos nuevamente recordar para no caer en rutinas, ¿sí? Para despertar ese amor que quizás esté un poco apagado, ¿sí? Se unirá a su mujer. A este principio le puse permanencia. El verbo unirá en hebreo es dabak. Dabak es D-A-B-A-Q. Obviamente es la traducción, ¿no? El hebreo
primero que no sé hebreo, esto lo saqué del diccionario, pero es importante hacer esa referencia a esa palabra, porque en su significado está un poco la explicación de lo que tenemos que aprender de esa unidad. ¿Qué significa ese verbo dabak con B larga y Q al final? Significa agarrar, esa unidad, pegar, unir, aferrar. Entonces podemos decir, y se agarrará, se pegará, se unirá, se aferrará, ¿a quién? A su mujer, le dice al hombre. En hebreo moderno ese vocablo tiene un sentido también de pegar, de adherirse a, pegar o adherirse a. Es así como de dabak provienen tanto el nombre cola o pegamento, como las ideas más abstractas, de lealtad y de devoción. ¿Sí? Eso es lo que me está proponiendo el Señor, o me está revelando el Señor en su palabra. Tu esposa, esa que tenés al lado, está pegada a vos, está unida a vos, ¿sí? Como dos papeles, ¿sí? Gráficamente hablando, como dos maderas que están unidas por un pegamento, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si vos querés separar esas dos maderas, esos dos papeles que están unidos de esa manera tan fuerte, indudablemente que si lo querés separar, ¿qué va a pasar? Se va a romper. Podés tirar, pero en algún momento se va a romper. Y esto es dolor. Por eso el Señor le dice a aquellos que querían justificar un poco el divorcio, ¿no? Los fariseos, le dice, así que ya no son ya más dos, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Y cuando entendemos esto, cuando empezamos a entender esto, vas a ver que tu matrimonio va a empezar nuevamente a renovarse en la palabra del Señor, a renovarse en esa esperanza, en esa unión. Yo estoy unido, yo estoy como esos presos unidos entre ellos, ¿sí? Con esas cadenas. De la misma manera yo estoy unido o unida a mi esposo y a mi esposa. Y cualquier cosa que lo quiera separar, indudablemente va a resquebrajar nuestro corazón. Ya no va a ser lo mismo. Una vez que estás unido en matrimonio, como dice el Señor también en su palabra, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Todo es nuevo. Todo es una nueva relación. Y fíjate que también dice el Señor, otro principio básico del matrimonio, dice, y serán una sola carne. Termina el verso. Ahí me está hablando de unidad. En hebreo la palabra carne que se usa es basar, como basar donde se venden platos y demás, pero con ese, ¿no? Y su uso en la Biblia es para definir la carne del hombre. Es decir, no hay referencia al alma y al espíritu en ese texto. Aunque la carne tiene vida, porque hay un espíritu y hay un alma. ¿Sí? Por eso cuando traemos la palabra carne y estamos hablando de una persona y estamos hablando de un ser humano, estamos implícitamente hablando de todo el ser.
porque así lo entiende el Señor. Esa unidad de que habla aquí, no solamente, muchos lo aplican solamente a la relación sexual, pero es una parte de ella, ¿sí? El concepto es mucho más amplio, ¿eh? Es por eso que la unidad de que habla aquí abarca a toda la persona, absolutamente a toda la persona. La unidad matrimonial consiste en la unidad mental, emocional, espiritual y física. Me pregunto y te pregunto, ¿es una experiencia esto en tu matrimonio? ¿Es una experiencia en tu matrimonio o se ha cortado? Quizás por alguna mala rutina, ¿eh? Pero bueno, el Señor nuevamente nos desafía. Mira, yo quiero esto. Yo quiero Pablo, yo quiero Luis, yo quiero Ani, yo quiero todos los que estén un poquito viendo acá, que tu matrimonio, que tu experiencia de todos los días sea esta. Y ese es el desafío. Y ese es el desafío. ¿Cómo lograrlo? Un gran desafío. Primero tengo que entender que es un proceso. Proceso. No hay magia en esto. Quizás aquellos que llevamos más años podamos dar algún tipo de testimonio, de experiencia en esto. El verbo en hebreo, ¿sí?, es ayaj, y significa, ese serán, ¿vieron ese serán que aparece? Y significa ser, acontecer o llegar a ser. De manera que no es algo instantáneo, si no hubiera dicho sean en vez de serán. ¿Sí? Y esto es algo muy importante para resaltar. Y es algo también desafiante. ¿Sí? Porque el Señor sabe que no somos máquinas. ¿Ah? Que apretás un botoncito y bueno, esta máquina hace lo que yo quiero. No funciona, no somos así nosotros. Gracias al Señor que no somos así. Somos complejos. El Señor nos hizo de una manera determinada, con libre albedrío y demás. Bueno, que no vamos a ahondar en esto, pero esto es maravilloso. Y da lugar a un tiempo, a un proceso. El desafío es todos los días ir avanzando en esta unidad, en ese 1 más 1 igual a 1, que es lo que el Señor quiere. ¿Ah? Debo trabajar para eso y también debo identificar enemigos básicos del matrimonio, que si querés subrayarlo. Yo puse uno, el egoísmo y sus subproductos, machismo y feminismo. Está de moda, sobre todo el último, ¿no? Ahora, como nos bombardean con eso, ¿no? Egoísmo y sus subproductos, el machismo y el feminismo. ¿Sí? Esto es uno de los mayores problemas del matrimonio, hermanos, por el cual debemos luchar todos los días, todos los días. La solución es tener a Cristo y su ejemplo dentro del matrimonio. Léelo, no lo vamos a leer ahora, Filipenses 2, del 5 al 8, en donde se nos describe precisamente cómo el Señor se entregó por cada uno de nosotros. Y si esa entrega tuya, varón, digamos, ahora hablo del varón, es auténtica, es real, del otro lado vas a ver que vas a tener la respuesta. Cuando dejás de mirarte el ombligo a vos y empezás a mirar hacia adelante, hacia el que tenés ahí adelante, el primero que tenés adelante en tu relación hoy, si estás casado, es tu esposa.
No es tu hijo, ni tu hija. No le demos lugar, no invertamos los lugares, o el orden, mejor dicho, más que el lugar, el orden que Dios estableció. El primer compañero que tenés, ¿sí? Cuando vos estás casado, es tu esposo, es tu esposo. Es con él el que estás viviendo, ¿sí? Y otro gran problema también, que no lo vamos a tocar y tampoco no tendríamos el tiempo, es el divorcio. Es algo destructivo para ambos. Recordemos que estamos pegados y si queremos despegarnos, nos vamos a lastimar. El divorcio es producto de un corazón duro y egoísta. Todo lo contrario a lo que hay que hacer precisamente para llegar a ser uno, con tu esposa o con tu esposo. Precisamente, doblegar ese corazón de piedra. Y es una lucha diaria, es una lucha de todos los días. Pero el que está al lado tuyo, precisamente, es el Señor poderoso. Bueno, tengo algunas cositas más, pero vamos a suspender acá. Vamos a trazar una línea final, recordando precisamente un poco estos principios básicos que el Señor Jesús nos ha dejado en su palabra, ¿sí? Que son buenos recordarlos. ¿Se acuerdan cómo eran? El primer principio. Separación. ¿Sí? El segundo principio. Permanencia. Unidad. Permanencia. ¿Sí? Se unirá. Yo le puse permanencia, no sé si. El tercero es el último, el anteúltimo, unidad. ¿Sí? Me olvidé del último, ya lo tocamos. El último que es, bueno, muy, muy sencillo también, que da para hablar muchísimo también, que es el de intimidad. El principio de intimidad, que es precisamente el último de los principios, y estaban ambos desnudos, y su mujer, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Si bien el texto habla de la desnudez física, el plan original de Dios para el matrimonio nos da a entender que Dios quería evitar toda barrera entre el hombre y la mujer. Es decir, una total transparencia y honestidad, nada oculto entre ambos. ¿Sí? Nada oculto entre ambos. Si bien el texto, vuelvo a repetir, habla de desnudez física, es evidente que habla ahí de desnudez física, el plan original de Dios para el matrimonio nos da a entender que Dios quería evitar toda barrera entre el hombre y la mujer. Es decir, una total transparencia y honestidad. Nada oculto entre ambos. Qué mal a veces le hacen los secretos. Hay veces que, bueno, hay que ser prudentes, ¿no es cierto? Cuando hablamos y decimos cosas, pero entre matrimonios, precisamente, tenemos que abrirnos totalmente al otro. Esto también es un proceso que cuesta. ¿Sí? A mí me costó bastante. Yo por mi forma de ser soy una persona que muchas veces, siempre, y de casado lo fui mejorando, pero me gusta decidir por mí, avanzar y
sin consultar demasiado, digamos, ¿no? Es una forma de ser mía, que el Señor está corrigiendo. El Señor está corrigiendo y sigue corrigiendo después de 28 años de casado. Y la va a seguir corrigiendo. ¿Ah? La va a seguir corrigiendo. Entonces, volviendo a repasar, perdón porque me olvidé del último, que era intimidad. Separación, ¿eh? Dejará el hombre a su padre y a su madre, permanencia, se unirá a su mujer, ¿sí? Esa unión tiene que ser total, ¿eh? Afectiva, emocional. También me habla de unidad, ¿eh? Y será una sola carne, ¿sí? Esa unión, precisamente, que no solamente esa unión sexual, que es necesaria, que el Señor la estableció y que es sana, que es santa en el matrimonio, que es hermosa, pero también esa unión precisamente en todos los sentidos, ¿eh? En todos los sentidos. Y también intimidad. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzan. Bueno, ahora sí. Perdón porque me comí un poco la última, pero bueno, quiera el Señor que sea de bendición. No sé si quieren seguir, no sé si hay preguntas o algo que aportar. Bueno, muchas gracias, Javier. Si algún hermano tiene alguna pregunta que quiera hacer al respecto, sobre el tema de la rutina, hable ahora o calle para siempre. Hola. Sí, alguien dijo hola, no sé quién. Fui yo. Escúchame, de los principios. ¿No hay un principio que haya un respeto en la unión que se llame respeto? Que se llame respeto. Bueno, yo en el texto, digamos, fui dividiéndolo así. El respeto está un poco involucrado también en la permanencia y en la unidad. Después todos estos, cada uno de ellos, se pueden desarrollar muy específicamente. Pero básicamente vos decís el respeto como persona, ¿estás hablando de eso? Sí. Sí. El respeto entre los esposos. Sí, sí. Sí, el respeto entre los esposos está implícitamente establecido en la palabra y en estos conceptos. Sin respeto es difícil avanzar en algún tipo de relación. Por eso a veces caemos un poco en las deformidades, ¿no? de la unidad. El respeto me está hablando también un poco está hablando de egoísmo, ¿no? Una persona que no respeta es una persona que es sumamente egoísta, ¿eh? Que piensa simplemente en ello. Bueno, ¿cómo ir venciendo esto? ¿Cómo ir cambiándolo? Esto es un proceso. Primero humillarme delante del Señor, porque si yo no respeto a alguien, a otra persona, al primero que estoy defendiendo es al Señor, porque esto es un pecado, y un pecado ofende al Señor. Y en segundo lugar, tengo de recomponer la relación con, si es mi esposo y mi esposa, que quizás esté afectada. Esto también implica una humillación delante de la persona y hablar, ¿sí? Hablar con ella, pidiéndole el perdón si es necesario. Pero bueno, ya ahí nos metemos muy en algo personal. Pero las relaciones comienzan a sanarse, yo le digo un poco por la experiencia vivida, un poco por lo que uno puede observar. Cuando mi relación con el Señor y con la palabra
es una relación sana de todos los días. Y vas a tener tu relación con los demás, y el primer prójimo como matrimonio que vos tenés es tu esposa y es tu esposo. Si no hay respeto, tenemos que volver para atrás. Hay una falta de una relación sana con el Señor. Quizás haya pecados escondidos, quizás haya pecados no confesados. Bueno, ahí ya nos ponemos a bailar un poquito más fino, ¿no? Cada persona y cada situación es diferente. Pero el respeto es muy importante. Es muy importante en la pareja. Ese 1 más 1 no significa que yo esté sobre el otro, ni que el otro esté sobre mí, sino que estamos los dos unidos. Es una misma persona, es como que por tus mismas venas, ¿sí? Es un solo cuerpo, ¿sí? Corre la misma sangre que corre por tu esposa, digamos, ¿no? Así. De manera de que es un sinsentido la falta de respeto hacia el otro en una relación de matrimonio, ¿no? No sé si embrollé la cosa o fue de bendición. No, está todo bien. Gracias. Yo tengo Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo le hago una pregunta, hermano. Porque me encanta 1 de Pedro 3:7, donde dice que nosotros los maridos debemos vivir sabiamente con nuestras esposas, y después dice, como es ella frágil, escondida de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Usted tocó estos puntos. Si guardo esto cada día, ¿será eficaz este texto cada día en mi vida? Sí, obviamente. Primera de Pedro, espera que lo buscamos, ¿no? Y dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vasos más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? Fíjense, esto es un versículo revolucionario. Se lo podemos decir sobre todo a aquellas que están metiendo tanto el feminismo y demás, ¿sí? Haciéndonos creer que el cristianismo no es revolucionario. Fíjate si no es revolucionario el cristianismo, que dice, dando honor a la mujer en esa época, en esa época del Imperio Romano, como a vaso más frágil, ¿sí? Y como a coherederas de la gracia de la vida, ¿sí? Fíjate a dónde subió el Señor, dónde el Señor puso a la mujer. No la puso abajo, ¿sí? La puso al mismo nivel que el hombre. Y estamos hablando hace 2000 años atrás, en donde la mujer precisamente no era muy respetada, ¿sí? Tanto legalmente como también en su vida diaria, ¿sí? Fíjate a dónde eleva a Dios a la mujer, a la misma altura del hombre. ¿Sí? Delante de Dios no hay sabio, no hay griego ni libre, ¿no? Dice, sino que somos todos iguales delante de Dios. Este es uno de los versículos que son revolucionarios en ese sentido. Y el hermano decía, volviendo al hermano, obviamente, y esto es una responsabilidad del hombre. Tenemos que ser sabios. ¿Cómo puedo ser sabio? Y esto se aprende haciendo. ¿Sí? Haciendo que leyendo la palabra del Señor, escuchando al Señor, practicando precisamente el amor hacia mi esposa, el respeto hacia mi esposa, considerando a ella como un vaso frágil. Fíjate cómo la tenés que tratar, con sumo cuidado.
mucho cuidado lo que decís, cómo se lo decís, ¿sí? Bueno, no hay tiempo ahora para ver estas cuestiones más personales del hombre y la mujer, porque somos dos cosas diferentes, psicológicamente hablando, funcionamos diferente. Pero a nosotros nos dice que tengamos que ser cuidadosos, como un vasito frágil, ¿sí? Así la tenemos que tratar a ella. Y sí, si no pasa esto, es muy contundente este texto. Mis oraciones van a estar estorbadas. Van a estar estorbadas. Esto es un llamado a reflexión para mí, ¿no? Es necesario cada vez que venimos al Señor pedirle perdón, porque quizás hemos tratado mal a nuestra esposa, ¿sí? A veces nos acordamos de que me peleé con fulano de tal, o con un hermano, y me quiero sacar el problema de encima y voy a arreglar el problema. Pero quizás tengo un problema con mi señora, que es mi primera prójima, es mi señora, tu primer prójimo es tu esposo, y con él tenés que arreglarlo. Bueno, todo muy claro, gracias al Señor. Hola, buenas noches. ¿Alguien quiere preguntar más? Gustavo. ¿Vos? Dale, Gustavo, dale. ¿Me escucha? Sí. Hablando del lastre que hablabas hoy, los chicos que son hijos de padres separados, no necesariamente se separan de grandes de su mujer. Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿por qué hoy en día es tan fácil, cuando hay conflictos, pensar en la separación como solución? Yo estoy pasando por una crisis con mi señora y la verdad que no se me cruza por la cabeza la separación, si bien es una de las opciones, pero quizás para mi manera de ver tenga algo que ver con mi familia, que mis viejos siempre fueron unidos. ¿Por qué es tan fácil hoy en día los chicos o las parejas piensan en la separación, y de hecho hay más separaciones, mucho más que casamientos? Y otra cosa que no sabía, que lo que dijo usted, que lo más importante para mí eran nuestros hijos en el matrimonio, y usted recién dijo, si no escuché mal, que era la pareja, digamos. O sea, mi mujer, o eso sería. Bueno, para ir acordándome un poquitito, vamos con la última. Sí, en la relación que el Señor estableció como pacto fue la mujer, ¿sí? Y el hombre, ¿no? Como matrimonio. Y fíjate algo, si todo va normal, digamos, en la vida, los hijos se van, ¿sí? Se van en el sentido que se van. Pero vos quedás con tu mujer, ¿sí? Es algo que no se rompe. Por eso, el orden para que todo funcione bien, el orden de prioridades, es el matrimonio. ¿Por qué? Bueno, un poco vos lo dijiste, ¿qué pasa si se rompe? Se rompe todo. ¿Sí? Vos podés, quizás, pelearte con tu hijo, ponele, o tener una diferencia, una discusión con tu hijo. Y bueno, es tu hijo, quizás se vaya de tu casa en el extremo de la situación. Va a seguir siendo tu hijo hasta que se muera, esa relación no se rompe. Pero la relación íntima, vos la tenés con tu esposa y tu esposa la tiene con vos. Esa relación primaria, que gracias a esa relación vinieron los hijos, ¿no? Después el Señor bendijo con hijos. Es el primario. Y hay muchos matrimonios que nunca tuvieron hijos.
De manera de que si fuera más importante los hijos, ¿por qué Dios no le dio hijos? ¿Sí? En una relación matrimonial, los hijos son un regalo de Dios, una corona, como dice la palabra. Después, ¿cuál era la otra? Del divorcio. ¿Por qué el divorcio? Bueno, el divorcio va en contra de lo que dice Dios. ¿Y por qué se divorcia la gente? Bueno, lo dice el Señor de una manera contundente, por la dureza del corazón del hombre. El hombre está decidido por él mismo vivir en contra de Dios, vivirse de espaldas a Dios. Y cuando decide vivir de espaldas a Dios, se endurece. Y si no media a alguna media vuelta, ¿no? Volverse a Dios, ese endurecimiento cada vez va a ser más grande y cada vez va a ser más difícil poder resolver el problema. Y se pone cada vez más duro. Por eso Dios, el Señor le dijo, Moisés permitió esto, dice Moisés permitió esto, pero por la dureza del corazón de ustedes, le dijo. Pero al principio no fue así. Por eso hoy volvemos al principio, volvemos al Génesis, a donde nos manda el Señor. Y la opción, como vos decís, del divorcio no es una opción cristiana. ¿Sí? No es una opción cristiana. No vamos a meternos en el divorcio porque hay mucho para hablar y hay diferentes corrientes dentro del mismo cristianismo, evangelismo y demás, pero es un tema un poquito picante, digámoslo así. Pero la otra pregunta es separarte de tu esposa. Y con respecto me acordé de otra cosa, con respecto a lo pasado, vos no tenés por qué repetir la historia de tus padres. No, vos tenés tu vida y si sos del Señor, si sos creyente, el Señor ha hecho algo nuevo. Y Él quiere hacer algo nuevo y lo va a ir haciendo todos los días. Por eso de que arrastramos las maldiciones y demás, no. El Señor clavó el pecado tuyo en la cruz. Y ahí está. Y nunca más, dice, me acordaré de tus pecados. Eso es algo que nos tenemos que meter en la cabeza. Y si mis padres tuvieron una relación conflictiva, bueno, no tengo por qué volver a repetirla yo. Eso no significa de que quizás en la relación haya que crecer, ¿no? En la relación tuya ahora de pareja, porque quizás tuviste un mal ejemplo, pero ese mal ejemplo tiene que ser un punto de apoyo para no volver a hacer lo mismo. No sé si me explico. No fue mi caso, lo preguntaba por un amigo. En realidad, mis padres no se separaron. Yo preguntaba de los chicos de padres separados si normalmente vuelven a repetir eso por lo que pasó. No, si Dios está en ese matrimonio, no. Mi esposa, desde chiquita, se crió con padres separados. Se separaron antes de ser creyentes, ¿no? Bueno, mi suegro no es creyente. Mi suegra sí. Y bueno, yo hasta ahora llevamos 28 años de casados, felizmente casados, con muchísima agua abajo del puente. Pero obviamente que las cosas que ella vivió de chica, obviamente no es algo que borró, pero sí no es justificativo para repetirlo. Y en cuanto a soltarlo, significa de que tenemos que pedir perdón. Señor, te pido perdón por esta situación vivida,
o te ruego que perdones a mis padres por esta situación, yo quiero soltar este problema, yo quiero dejártelo a vos, de ahora en más quiero vivir como me enseña tu palabra. Solo quisiera agregar algo a lo que por ahí preguntó. Lo bueno de que el matrimonio, ¿no es cierto?, el padre y la madre sean una misma cosa, ayuda a la relación con los hijos. Porque si el padre da rienda suelta a un hijo, al hijo, y la madre lo retiene, o sea, ahí empiezan los conflictos. Uno para el chico porque no entiende, el padre autoriza, la madre no, o la madre sí, el padre no. Entonces esas cosas son las que generan conflicto y también generan conflicto en la pareja. Entonces lo que vos decís, cuanto a que madre es la primera relación que hay que mantenerla, es la que ayuda a los matrimonios a después tener también a sus hijos en sujeción, porque ven que los padres, o sea, uno no dice una cosa y el otro dice otra, sino que los dos están de acuerdo en lo que le están diciendo y en cuanto a lo que están tratando de enseñarles y criarlos, ¿no? Eso aparte. Gracias. Sí, Tengo un amigo que es hijo de padres separados y él estuvo casado unos cuantos años, 15, 16 años, y se separó. Son los dos universitarios, tienen dos hijos. Y él me decía que cuando no va, no va. Y yo le quería explicar de que no es así, de que hay que luchar por la pareja, porque es como en todas las áreas. Uno cuando no consigue trabajo tiene que luchar para conseguir. Cuando el hijo no aprende hay que tratar para que el hijo aprenda. Y la pareja para mí es lo mismo. Pero hay muchos que sueltan. Recordame tu nombre, no me aparece acá. Gustavo, pero ese ejemplo que vos me estás dando, ¿es un creyente? No, él iba a la iglesia católica, pero no va a la iglesia así como voy yo, no se reúne ni nada. O sea que no lo va a entender por ese lado. Gustavo, disculpame que te interrumpa, pero los principios del mundo no son los principios de un cristiano. Nunca lo vas a poder convencer. El mundo, ya sabés que el príncipe de este mundo es Satanás. Y nosotros estamos abocados a lo que dice la Escritura, por Dios, ¿no es así? Claro. Vos tenés que pensar a las personas del mundo como alguien que está muerta, no tiene vida para Dios. Entonces le da lo mismo cualquier cosa. A esta persona, digamos, quizás lo mejor sería un ejemplo, ¿no? Y quizás vos sos casado, ¿lo conocés? Sí. Lo que pasa es que él es hijo de padre separado, entonces yo digo, capaz que hay alguna relación por eso. Porque él cree en Dios también. No, sí, no, bueno, creer en Dios. Las personas que son hijos de padres separados, en algún área queda lastimado y vuelve a cometerlo. Por eso hablaba vos en un momento tocaste el lastre y hablaba de lo pasado. Claro que hablabas de los creyentes. Él cree, pero a su manera, ¿no? O sea, cree en Dios, pero no se congrega, ¿no? Pero la pregunta iba más allá, si todos los chicos que tienen ese problema de los padres después repiten, o bueno, desde ya el creyente va a tener más armas, más herramientas. Claro, no es una regla, digamos. Tampoco yo soy psicólogo, quizás sería más para un psicólogo la pregunta. Como experiencia de vida. Lo que sí te puedo decir que primero estamos hablando a creyentes. Si ya mezclamos a personas que no sabemos si son, es difícil porque sus conductas y su corazón no está lejos de Dios. Entonces todo le va a parecer relativo,
y está muerto, digamos, en su pecado. Es difícil transmitirle vida, digamos, a alguien que está muerto, solamente Dios lo puede hacer. Pero si quizás el mejor ejemplo que pueda tener esta persona, quizás sea tu matrimonio. Esto, de alguna manera, también un poco fue una experiencia mía de vida también, ¿no? Nosotros, nuestra generación y también otras, la mayoría se separan. Para un inconverso, disculpame, hay que decirle primeramente que busca el reino de Dios y las demás cosas van a ser añadidas. Es el principio. Claro. Sí, lo único que quería transmitirle es que nosotros como matrimonio, somos un ejemplo para el mundo. Y esto puede ser de bendición para otros. Muchas veces compañeros de colegio, bueno, yo digo de colegio porque trabajaba en colegio, un poco se admiraban porque, bueno, yo tenía 28 años de casado y nunca me había separado. Somos una oveja, somos una, ¿cómo se llama? Cuando hay algo único, no me acuerdo el nombre. Una cosa rara para ellos, ¿no? Pero al mismo tiempo, también surgen preguntas, y ahí es donde uno puede expresarle que esto no es obra nuestra, que es obra del Señor. Y bueno, esto aprovecho para decirle a Gustavo, ¿no? Que quizás tu experiencia de vida, como familia, sea de ejemplo para otros, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando porque ya la hora ya sí avanzó. Vamos a terminar con una palabra de oración. Te agradecemos mucho, Javier, por la predisposición que tuviste. Que el Señor te bendiga. Saludos a vos, a tu esposa, a tu familia, también a la iglesia donde te congregás. Seguramente vamos a tener alguna otra oportunidad. Conectamos estoy con... Es la mascota del más chico mío. Bueno, vamos a ir cerrando con la palabra oración y así nos vamos despidiendo. Le voy a pedir a Maxi si podés orar, y muchas gracias a todos los que han participado de esta reunión, que ha sido muy fructífero el mensaje y que lo sepamos aplicar a nuestras vidas. Bueno, hermanos. Señor, te damos gracias por esta reunión de matrimonio que hemos podido compartir, y muchas gracias por tu palabra, Señor, que nos trajo el hermano Javier. Señor, te pedimos para que también le bendigas a él, a su familia, a su matrimonio, Señor, a sus hijos y a toda la iglesia allí, Señor, donde se congregan los hermanos, que envíes tu bendición, Señor, a todas las familias que componen la iglesia, cada matrimonio, así también a nosotros, Señor, aquí en nuestra iglesia, que nos sigas bendiciendo con estas reuniones y podamos tomar tu consejo, Señor, para tener familias fundamentadas en tu palabra y con el fundamento principal que es el Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, gracias por lo que hemos escuchado, y también ponemos en tus manos, Señor, a todos los hermanos que no pudieron estar por distintos motivos, para que bendiga, Señor, cada hogar. Te agradecemos por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, chao, muchas gracias Javier, nos vemos, bendiciones. Saludos. Chao, Luis, Saludos, nos vemos. Bendiciones, Chao. Fuerte abrazo, hermano. Gracias, Javier.